Muy buenos días, saludos cordiales desde el sur del continente americano, desde Santiago de Chile. Quisiéramos en primer lugar manifestar nuestra felicidad de poder estar compartiendo con profesionales, personas que trabajan en la gestión de riesgo de desastres de Colombia. Y agradecer muy en particular a la profesora Carolina Velázquez que nos ha invitado a esta jornada de 3 días de formación en la gestión del riesgo de desastre y en este caso muy particularmente en la incorporación del enfoque de género interseccional en la elaboración de diagnósticos de riesgo local. En este sentido, tanto mi persona, Claudia Cárdenas, y mi colega Claudia González pertenecemos a la Corporación Gestión de Riesgos y Desastres de Chile, una ONG que trabaja fortaleciendo capacidades a nivel local, tanto con comunidades como con gobiernos locales en Chile y en otras partes del continente. Quisiéramos compartir esta mañana dos guías metodológicas que elaboramos hace un par de años y yo empezaré con la guía metodológica para el análisis de riesgos de desastres locales desde una perspectiva de género interseccional. Esta iniciativa se dio gracias a la participación de nuestra ONG GRID en un proyecto de fondos británicos coordinado por la UCL, la Universidad de Londres, que tiene un área muy fuerte de trabajo en gestión de riesgo, transversalización del enfoque de género y no exclusión de diversas poblaciones. Cuando hablamos de interseccionalidad, hablamos, por ejemplo, cómo las personas también están marcadas por una serie de otras identidades como el género, la orientación sexual, el territorio de donde proceden, la situación socioeconómica, la edad o la etapa, el ciclo de edad en el cual pertenecen, la movilidad humana, la pertenencia ya sea a pueblos indígenas o afrodescendientes, como es el caso del Caribe latinoamericano, si también hay una situación de discapacidad o disfuncionalidad en las personas y una serie de otras identidades o categorías que hacen a las personas más o menos vulnerables frente a una situación de riesgo y a un desastre ya concretado. El género como factor interseccional tiene que ver principalmente en el aumento de las condiciones de vulnerabilidad que ya viven los grupos de población que al cruzarse o al intersectarse con otras ejes de desigualdad, como se le llama en esta disciplina, como la edad, la etnia, la clase social, la discapacidad, genera mayores vulnerabilidades en estos grupos de población, por lo tanto requiere de un análisis muy específico para cada grupo humano para no generar a través de nuestras propuestas de gestión de riesgo mayores vulnerabilidades, exclusión o desigualdades. ¿Y por qué es urgente trabajar en la gestión del riesgo desde un enfoque de género interseccional? Porque los riesgos y los desastres no afectan a todas las personas por igual, porque los desastres tienen un impacto diferenciado según el género, ya sea género femenino o masculino, y este no puede ser comprendido ni abordado de manera aislada. La gestión del riesgo en todas sus fases debe incluir una perspectiva de género interseccional para analizar a las personas de acuerdo a su género y las condiciones que la conforman, como la clase, la etnia, la discapacidad, el origen, la educación, entre otras. Implica también reconocer que existen unas inequidades preexistentes en la sociedad a razón de la condición de género de las personas y que esta condición de género se va a intersectar con otras inequidades como
dijimos anteriormente, la clase, la etnia, la discapacidad, etcétera, etcétera, razón por la cual los grupos humanos no deben ser atendidos como un todo homogéneo, como lo hemos venido haciendo en la gestión de riesgo, al considerar a la población como un todo por igual. También la perspectiva de género interseccional apunta a reconocer las diferencias existentes dentro de los grupos de población que ameritan respuestas diferenciadas a las necesidades frente al riesgo de desastre. La interseccionalidad es una herramienta que nos ayuda a analizar, a estudiar, a entender, sobre todo a proponer cómo y a entender las maneras en que el género se cruza con otros elementos que conforman la identidad de las personas. Estos elementos pueden crear experiencias de opresión o de privilegio o de desigualdad también. Entonces el concepto de interseccionalidad permite analizar la forma en que se intersectan o cruzan los denominados marcadores de diferencia o condiciones o elementos de la identidad que producen o pueden producir otras formas de desigualdad. Entonces, un enfoque de derechos humanos e interseccionalidad contribuye a evidenciar estas desigualdades que están ya en los grupos de población y que se agravan en situaciones de emergencia o en situaciones de desastre y de riesgo. Como el objetivo final de la gestión del riesgo es garantizar o debería ser el objetivo garantizar que los procesos de desarrollo se den en condiciones óptimas de seguridad y sostenibilidad en las localidades. Que la atención de los desastres, por ejemplo, y la acción humanitaria para enfrentarlos y las consecuencias que esto conlleva, tiene que de alguna manera generar que el desarrollo que se venía ejerciendo en las localidades pueda tomar rápidamente su continuidad. Sin embargo, sabemos que eso no es así la mayoría de las veces. Por eso decimos que hay una relación muy estrecha entre la gestión local de riesgo, o sea, la gestión que hacemos en el territorio para evitar la mayor cantidad de daños y pérdidas posibles por la ocurrencia de unas amenazas, por unas condiciones de vulnerabilidad, por una exposición de grupos de población, de infraestructura crítica, por unas capacidades que muchas veces están invisibilizadas en los análisis de riesgo. También está muy relacionado con que nosotros queremos, a través de hacer gestión local de riesgo, llegar a un desarrollo sostenible y justo para las poblaciones, y por eso ahí el enfoque de interseccionalidad nos ayuda precisamente a apuntar hacia esa meta. Cuando hablamos de gestión de riesgo de desastres y que incluimos el impacto negativo del cambio climático, lo que hacemos es analizar las causas de esos riesgos, o sea, cuáles son esas amenazas que están en el territorio, cuál es su origen, cuál es su comportamiento, luego cuáles son las condiciones de vulnerabilidad o de susceptibilidad de las personas, las instituciones y los bienes colectivos de sufrir daños, la exposición, las capacidades. Eso es lo que hemos hecho en el análisis de riesgo tradicional, quienes trabajamos en esta temática, pero ahora nosotros queremos y consideramos importante incluir que este análisis no se hace sobre una población homogénea, sino se hace sobre una población heterogénea, y que las soluciones de riesgo tienen que ser heterogéneas también. Las soluciones para reducir o evitar el riesgo de desastre. En este sentido, fue que realizamos esta metodología para el análisis de riesgos de desastres locales desde una perspectiva interseccional, y acá algunos argumentos de por qué utilizar la metodología, porque el diagnóstico de riesgo local nos sirve esta fotografía de cuál es la probabilidad de que la localidad pueda sufrir daños y pérdidas en el futuro por la ocurrencia de unas amenazas y unas condiciones de vulnerabilidad, exposición y capacidades. Nos permite también contribuir a la elaboración de otros instrumentos o políticas públicas locales, como los planes de desarrollo local, los planes de ordenamiento territorial local, los planes de emergencia, etcétera, etcétera. O sea que la variable de
riesgo es una constante que tiene que ser considerada en cualquier diseño de política pública que genere o que pretenda generar condiciones favorables de vida para las personas. Y que una mirada interseccional permite también un conocimiento mejor de las necesidades diferenciadas de la población para proponer justamente soluciones diferenciadas. Los resultados del diagnóstico también pueden servir de base, como decía, para otros planes que le puedan servir tanto a los municipios o gobiernos locales como a las expresiones de comunidad organizada. La metodología fue dirigida para gobiernos locales y comunidades y el objetivo es facilitar cómo incorporar el enfoque de género interseccional en el riesgo local, en el diagnóstico de riesgo local, a partir de un análisis de vulnerabilidad diferenciada, una afectación de las poblaciones ante las diferentes amenazas, una exposición de la población frente a las diferentes amenazas, etc. Y, como decía, permite la metodología también ser un insumo para otros instrumentos locales. La metodología tiene 4 etapas, 3 etapas de terreno, que sería la identificación de las fuentes de información, el contexto, la aplicación de estas herramientas, las herramientas metodológicas, que en nuestro caso sugerimos que sean cuestionarios de aplicación directa, talleres y focus group. Finalmente es una etapa de análisis de los resultados y luego una etapa de difusión. Aquí algunas preguntas también sugerimos en la guía, algunas preguntas orientadoras tanto para la municipalidad como para las organizaciones de base. Y el análisis interseccional, que diríamos que es por donde empezamos este trabajo, tiene que ver con una identificación de marcadores de diferencia en los grupos de población, para luego diseñar unas herramientas metodológicas para identificar estos marcadores de diferencia en la población y luego hacer el análisis interseccional. Estos marcadores de diferencia parten con un primer estudio de caracterización de la población, quiénes son las personas que habitan el territorio, de dónde vienen, y para ello nosotros utilizamos lo que llamamos un cuestionario de marcadores de diferencia, que son aquellas categorías sociales y estructurales que se cruzan con el género, que aumentan o disminuyen la vulnerabilidad de las personas. Entonces se trata de esta intersección que a menudo se profundiza en situaciones de riesgo y de desastre. Los marcadores de diferencia entonces definen distintos subgrupos que potencialmente se encuentran en una posición de privilegio o desventaja en una localidad. Los marcadores de diferencia pueden ser tantos como sean necesarios, y algunos que proponemos o que propone la literatura, porque nosotros elaboramos esta guía basándonos en otras que ya existen a nivel latinoamericano y a nivel de la cultura anglosajona. Lo que se propone son, por ejemplo, la clase social, la diversidad funcional o la discapacidad, los ciclos de vida o la edad, la orientación sexual e identidad de género, el origen, la migración, las etnias, la población, la religión y las creencias, el sexo, el género y otros dependiendo del contexto. Y aquí tenemos una primera ficha que utilizamos para aplicar a los grupos de población para identificar estos marcadores de diferencia. Muy rápido, solamente para que ustedes vayan viendo todas las diferencias que tienen las fichas. También proponemos un análisis de amenaza para cada grupo de población, cómo afecta la amenaza a los diferentes grupos de población, cómo los grupos de población distintos se exponen a las diferentes amenazas, cómo las condiciones de vulnerabilidad de cada grupo social es distinta, y finalmente
lo que hacemos es también hacer un análisis de las capacidades y del capital social que se encuentra en la localidad. Aquí algunas sugerencias de preguntas que se pueden hacer en cada una de las etapas de la gestión del riesgo y el análisis, los formatos de matrices para aplicar el análisis de las capacidades. Al final tenemos herramientas para aplicación individual y herramientas también para aplicación colectiva. Y para más detalles, ustedes pueden dirigirse a nuestra página web, donde vamos a tener, tenemos colgada la metodología y pueden también escribirnos para cualquier consulta o aportes de esta propuesta que está siempre en actualización. Así que ha sido un gusto